Pero el versículo 14 de San Juan 1 nos dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que era Dios se hizo carne. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir carne? En la Biblia, nacer de la carne es. Pregunto, ¿Cristo se hizo carne de ese tipo de carne o no? Pero lo que es nacido de la carne es. ¿Él se hizo carne en ese sentido? ¿Qué tipo de carne Él tomó? ¿Era un ser humano real o era medio humano? ¿100% humano? ¿Y de quién nació según la carne? Gálatas capítulo 4, dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿De qué manera Cristo nació bajo la ley al nacer de mujer? Ah, qué interesante. Cristo nació de mujer bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? Bajo la ley de la herencia, bajo la ley del pecado. Él heredó de su madre física la naturaleza física, pero él también era Dios, ¿sí o no? Aunque él no se aferró a sus atributos de Dios, no dejó de ser Dios, porque Dios se hizo carne. No dice Dios dejó de ser Dios. Dios se hizo carne. O primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que fue manifestado en la carne era ¿quién? ¿Fue Dios o era Dios en la carne? ¿Había sido Dios y dejó de ser Dios o siguió siendo Dios en la carne? Por eso dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Si Él se despojó, ¿de qué se despojó? ¿Se despojó de su divinidad? ¿O se despojó de su gloria? Entonces, ¿era divino o no era divino? Ya vimos al principio, si no hubiera sido Dios, solamente hubiera podido pagar por la vida de un ser humano, pero solo el que vale por todos es el creador de todos. Así que Él era 100% Dios, pero era 100% humano. Ahora, del Espíritu Santo heredó la naturaleza divina, pero de la Virgen María heredó la naturaleza humana. De ella recibió la naturaleza humana. El cuerpo humano de Cristo se desarrolló en el vientre de María. Pregunto, ¿María era inmaculada o era pecadora? Los católicos enseñan la inmaculada concepción de la Virgen María. ¿Y saben lo que quiere decir esa doctrina? Sí, exactamente. La inmaculada concepción de María es Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebida. No está hablando de la concepción de Cristo, está hablando de la concepción de María, que fue concebida cuando ella nació en este mundo, venía sin pecado. ¿Ustedes creen eso? ¿Por qué no creemos que María era sin pecado?
Ah, porque en primer lugar la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la Virgen María, para ser inmaculada, tendría que haber nacido de padres inmaculados. Entonces tendríamos que hablar de la inmaculada concepción de los padres de la Virgen María. ¿Y hasta dónde vamos a volver hacia atrás? Para que ellos sean inmaculados, tendrían que ser inmaculados los padres de ellos sin pecado. Entonces, imposible. La Biblia dice que la Virgen María era una mujer consagrada a Dios, pero era una mujer pecadora como todos los seres humanos. Era pecadora. Incluso la Biblia dice que ella ofreció por su pecado dos tórtolas, porque eran tan pobres. ¿Se acuerdan que el libro de Levíticos decía que cuando un pecador pecaba tenía que ofrecer un cordero, pero si no tenía dinero para un cordero, tenía que ofrecer dos palomitas, dos tórtolas? Y la Biblia dice allí en el libro de Lucas que ella vino al templo para ofrecer dos palomitas. Eran tan pobres que no tenían para comprar un cordero. ¿Pero por qué ofreció dos tórtolas? Para la purificación de su pecado. ¿La Virgen María necesitaba un Salvador? ¿Sí o no? Miren lo que ella misma dijo en San Lucas, en el Magnificat, que es el cántico de alabanza de la Virgen María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿mi qué? Mi Salvador. ¿Necesitaba María un Salvador? Ella regocija su espíritu en Dios, su Salvador. Como todo ser humano, la Virgen María necesitaba un Salvador. Y aunque fue la madre física de nuestro Señor Jesucristo, Cristo fue el Salvador de María también. Amén. Ahora, habiendo entendido esto, tenemos que entender que entonces Cristo recibió la naturaleza humana de la Virgen María. Y aunque ella era virgen, no quería decir que no tenía pecado. Era pecadora porque venía de padres pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguno que no pecó? Todos somos pecadores. El único que no pecó fue Cristo. Entonces, ¿cómo hizo Él para no pecar? Eso es lo que queremos ver en esta noche. Pero primero tenemos que establecer cuál fue su naturaleza, porque muchos dicen, Él no pecó porque Él tenía una naturaleza diferente a la nuestra. Acabamos de leer en el libro de Hebreos que Cristo fue hecho semejante a los hombres, pero dice que tenía que ser en todo como los hombres. Vamos a ver Romanos ahora capítulo 1 y versículo 3. A ver qué clase de naturaleza humana tuvo nuestro Señor. Romanos capítulo 1 y versículo 3 dice el apóstol: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era descendiente del linaje de David según la carne. ¿De quién descendía Cristo según la carne? De David. Pregunto, ¿David era pecador o no era pecador? No vamos a entrar en los detalles de la vida de David, pero gran pecador, no solamente con muchas mujeres, adúltero, pero también mandó a matar a un hombre para tapar su pecado que cometió con Betsabé.
mandó a matar al esposo de Betsabé para cubrir que había dejado embarazada a esta mujer. De esa descendencia, dice Pablo, vino el Señor según la carne. Físicamente descendía de David. A través de la Virgen María heredó los genes del rey David y también del rey Salomón. Si ustedes estudian la genealogía de Cristo, van a descubrir que había mucha gente de no muy buena fama en su ascendencia. Había prostitutas que transmitieron sus genes para que Cristo naciera. Había promiscuos, había adúlteros, había asesinos, había pervertidos sexuales. Cristo descendió de Salomón y Salomón probó todo lo que había debajo del cielo. Y cuando se hastió, dice la Biblia, del amor de las mujeres, porque tenía más de 1000 mujeres y concubinas, Salomón hasta llegó a ser afeminado. Claro que se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero sin embargo, Salomón tuvo sus graves faltas y es ascendiente de Jesús. Esa es la naturaleza humana que él traía como herencia humanamente hablando. Vamos a leer algunos pasajes más. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver qué tipo de carne él heredó. Porque dice, descendiente de David según la carne. ¿Qué tipo de carne? Romanos 1, 3 dice, del linaje de David según la carne. Pero el mismo libro a los Romanos nos explica qué tipo de carne heredó Cristo. Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne que de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Dios envió a su Hijo a hacerse semejante a nosotros, pero dice aquí que lo que Él tomó fue carne de pecado. Pregunto, ¿Adán tenía carne de pecado antes de pecar? Antes de pecar, Adán, ¿tenía carne de pecado? No había pecado, por lo tanto no tenía carne pecaminosa. Pero aquí dice que cuando Cristo fue enviado a nacer en este mundo, tomó carne de ¿qué? De pecado. Entonces, ¿era como Adán antes de su caída o era como Adán después de su caída? Si aceptamos lo que está escrito, tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. ¿Y quién más puede dar testimonio de Dios sino la palabra de Dios? Nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice en su palabra. Sigamos escudriñando este tema para ver qué más aprendemos de esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Cristo nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios
en Él. Les pregunto,